Hebreos 4:12 es el pasaje que le hemos estado dando un par de vueltas en estas dos enseñanzas anteriores. Amén. Y hoy hacemos la tercera enseñanza. La primera enseñanza nos divagamos por el estudio del ser, cuerpo, alma y espíritu en la composición de nuestro ser. Sí, Señor. Y en la segunda enseñanza estuvimos hablando de la acción de la palabra como la espada. Amén. En el interior del ser humano. Amén. Y haciendo distinción de esa separación, esa espada que penetra en el alma y en el espíritu. Y estuvimos llevando ese ejemplo de esa palabra, de esa espada, en nuestro ser, en nuestra vida, en nuestra mente, que guarda relación con el tabernáculo del Antiguo Testamento, siendo el tabernáculo que mandó Dios a construir a los israelitas y a Moisés, un símbolo de nuestro cuerpo, Aleluya. de nuestro templo, donde Dios ha decidido habitar ya no en edificios hechos por manos de hombres, Amén. o en aquel tabernáculo donde moraba ahí en el interior del arca del pacto. Dios ha decidido habitar dentro de nosotros. Esa es su habitación, amén. Amén. Es esencial que eso como creyentes lo entendamos y que entendemos que se complementa a ello el deseo de cada cristiano de congregarse en una iglesia por el hecho de que juntos hacemos fuerza, nos unimos y entendemos que allí se forma la comunidad de cristianos. Amén. Acá no todos nos congregamos activamente en una iglesia, pero como hemos dicho en esta breve introducción, en esta hora estamos haciendo iglesia porque nosotros somos templo del Señor. Amén. Así Le es. hemos abierto la puerta de nuestro corazón. Amén. Así que habiendo navegado por estas dos enseñanzas, la anterior bien interesante, vamos a entrar en una palabra que yo la titulo el problema humano. Y hay muchas ideas que vienen surgiendo en mi mente para este estudio. Quisiera hablar muchas más cosas, pero me voy a remitir a lo que Dios me ha dado para hoy. Amén. Y quizás podamos hablar muchos meses de esta enseñanza porque ninguna debería ser similar. Deberíamos ir aprendiendo y ir creciendo en esta revelación que Dios nos da del conocimiento de la mente y del espíritu del ser humano, que es el objeto del estudio, ir conociendo nuestro ser interior, todas las facetas de nuestra mente y cómo ellas debemos encauzarlas y dirigirlas en base a lo que la palabra nos dice. Ordenar todas estas facetas de la mente que están sujetas a la corrupción y a la decadencia. Dentro de esta palabra de Hebreos que habla de esa espada, que tomamos como base, esta palabra viva y eficaz, lo que podemos concluir inicialmente es que le atribuimos todo ese poder, toda esa obra a la palabra de Dios. Porque por la palabra de Dios, dice la Escritura, fueron hechas todas las cosas. Amén. Así es, Y Señor. esa palabra sabemos que es sinónimo o semejanza con Jesucristo, porque Él es la palabra. Sí, Señor. Amén. Señor. Así que vayamos a recordar algo de la enseñanza anterior que es importante, que se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículo 19. Y que el Señor nos dirija y nos dé sabiduría para este estudio y para todo lo que iremos exponiendo con la ayuda de su Espíritu. Amén. Dice Hebreos 10, 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. En este pasaje, quizás no a todos le queda muy claro, pero si yo le expliqué la enseñanza anterior, la estructura del tabernáculo, y yo les dije que el tabernáculo tenía tres principales áreas. Tenía tres áreas. Tenía el patio, el lugar santo y el lugar santísimo. Amén.
esa era la carpa que Dios mandó construir, o el tabernáculo que Dios mandó a erigir a Moisés. Y aquí entraba el pueblo al patio, todo lo que se desarrollaba allí. Luego el lugar santo donde estaba el sacerdocio. Y se desarrollaban otro tipo de labores de sacrificio, ofrenda, holocausto. Pero en el interior, lo más profundo, estaba el lugar santísimo. Y aquí es donde moraba la presencia de Dios. Amén. Y dijimos que esto representa una estructura semejante a nuestro cuerpo. Vemos el cuerpo, el alma, el corazón y la mente y el espíritu. ¿Por qué podemos atribuirlo? Porque el Señor entró al lugar santísimo. Y en este pasaje nos dice, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo. Es decir, lo espiritual, el espíritu, hacer comunión con Dios para adorarle, porque Dios, para establecer una verdadera relación con Él, se debe desarrollar en lo espiritual, en el espíritu, porque el espíritu es lo incorruptible, el espíritu es la verdad. Amén. El espíritu tiene parte con todo lo que es celestial y que viene del cielo de parte de Dios. Por eso se abrió este camino para entrar. Camino que había sido bloqueado por la caída y el pecado. Amén. Entonces, Hebreos 10, 19 y 20 nos habla de que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por su sangre. Ahí tenemos un componente, por su sangre y por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es su carne. Y ahí se juntan dos elementos cruciales para lograr un acceso y una relación con Dios, que es la carne y la sangre de Jesucristo. Carne y sangre permiten que se abra este camino y que tengamos libertad para tener una relación con Dios. Hay un misterio claramente en esto, misterio interesante, y cómo Satanás en la caída de Adán y Eva afectó carne y sangre. Ahí hay un misterio que no estudiaremos en la presente enseñanza, pero sabemos que la palabra nos dice que carne y sangre terrenal, que se correspondan a esta naturaleza terrenal, no tienen herencia con el reino. Amén. Ellas dos son las que impiden que podamos relacionarnos con Dios. Hay una pecaminosidad y una maldición en la carne y en la sangre. Cuando hablo carne no estoy hablando del cuerpo, porque el cuerpo de Dios es templo. Amén. Me refiero a la naturaleza carnal. Entonces, por eso se esconden ciertos misterios. Pero ¿qué podríamos decir frente a la carne y la sangre y entender ciertas palabras de Cristo? Por ejemplo, si leemos Juan 6:53, el Evangelio de Juan 6:53 nos dice: Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Entonces todas estas cosas cuestan digerirlas y entenderlas en la atmósfera espiritual, porque el Señor no nos está mandando a ir a la iglesia a comer un pedazo de carne y un vino que represente su sangre. Aleluya. Se ha instituido la Santa Cena como un recordatorio, un memorial de lo que el Señor hizo en la cruz, pero entendemos que comer su sangre, comer su carne y beber su sangre es algo que está relacionado a lo interior, al ser interior. Algo debe ocurrir en nuestro interior, que el hombre interior recibe estos dos elementos celestiales de parte de Cristo. ¿Cierto? Porque todo esto ocurre en una atmósfera invisible. Comer su carne y beber su sangre para tener vida. Aleluya. Y eso lo podemos complementar más abajo con Juan 6:63, pasaje ya leído últimamente varias veces, en la radio sobre todo. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Por tanto, su espíritu es el que nos da la vida, la verdadera vida. Dijimos en una enseñanza que la Biblia habla en varias partes, o el mundo dice, yo estoy vivo, pero que esa vida que ellos expresan no es vida, es muerte, es separación de Dios. La verdadera vida inicia en el espíritu.
Esa es la vida verdadera que necesitamos recibir al digerir y comer y degustar de Él. Gracias, Señor. Amén. Amén. Así que esta carne, hermano, Él nos da acceso al lugar santísimo por su sangre. Y la carne, dice aquí, representa el velo. Porque decía Hebreos que su carne, decía, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. O sea, la naturaleza carnal viene a ser el velo que nos impide entrar. Por eso Cristo ofrece su carne para abrir esa naturaleza carnal que dice, digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne, la morada terrenal, esta naturaleza, los sentidos, nuestra experiencia visible terrenal, lo de este mundo, va ligado a toda esa carne. Y Cristo rasgó esa carne, abrió ese velo de carne interior. Hay algo aquí que está bloqueando el acceso del espíritu. Y Dios, Jesucristo, abrió. Y eso lo hizo a través de su cuerpo. Sí, Señor. Simbólicamente algo sucedió ahí que Él tuvo que ofrecer su carne, nuestra carne está maldecida, y Él la ofreció para condenarla y entrar al verdadero hacer. Y otra parte de la enseñanza futura en los siguientes estudios va a ser entender esto del hombre interior. Porque la palabra dice, el hombre exterior se desgasta, pero el interior se renueva. Esa naturaleza carnal nos guarda asunto con este hombre exterior, que está viciado, dice la palabra también. Amén. Y para entender, en una enseñanza pasada me recuerdo todo este asunto interesante como introducción al tema, en Juan 6:35, donde el Señor nos da un poquito de claridad acerca de comer y beber su carne y su sangre. Él dice, Jesús les dijo, Juan 6:35, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Quizá esta acción de comer su carne y beber su sangre se remite a lo que aquí dice, que es venir a mí y creer en mí. Porque el que viene a mí no tiene hambre. ¿Por qué no tiene hambre? Porque vino a Él. ¿Qué hizo? Comió su carne. Porque está satisfecho. No tiene hambre. Y el que en mí cree, el que en mí tiene fe, no tendrá sed jamás. Está saciado de Él. Interesante. Así que esto de que el Señor dice que debemos comer su carne y beber su sangre, se relaciona con venir a Él y creer en Él. Eso está sucediendo en lo interior. Sí, Señor. Amén. Amén. Porque no estamos, repito, comiendo un trozo de pan ni bebiendo una copa para obtener la fe y el deseo de estar constantemente en Él, sino que lo interior. Aleluya. Así que, y ahora podemos ver, también decíamos allí, extraemos un versículo, que mis palabras son espíritu y son vida, ¿cierto? ¿Y qué nos decía Hebreos 4:12? Como base del estudio, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es espíritu. La palabra debe irrumpir nuestro ser. Amén. Debe cortar el alma y el espíritu, debe penetrar el interior. Sí, Señor. Entendemos entonces que Jesucristo, si todo se remite a Él, a Dios, a Jesús, que Jesucristo es aquella palabra que otorga la vida verdadera al hombre. Lo entendemos todos claramente. Gracias, Señor. Amén. ¿Y qué dice la palabra, o la Biblia, mejor dicho, acerca de la palabra? Dice que en el principio era el verbo y el verbo era Dios. Amén. La palabra era Dios. Sí, Señor. Y luego en Juan más abajo dice que y aquel verbo, aquella palabra fue hecha carne. O sea, vemos como la Biblia nos da una serie de símbolos
para darnos a entender que la palabra es una espada, la palabra es Jesucristo, la palabra viene a representar una obra interna que en este minuto estamos comunicando. ¿Cómo seríamos si fuéramos mudos? La Escritura dice que todo es a causa de la palabra. Todo vino a ser creado por la palabra. Amén. Qué interesante cómo ha sido eso, de que el Señor hablara y de su palabra surgieran todas las cosas. Amén. Así es. Aleluya. No de extrañarnos que la palabra sea el método para la salvación, Amén. para reconciliarnos con Él. Esa palabra tomó forma, es decir, ¿cómo podemos entender esto? La palabra se constituyó en un hombre. Todo lo que Él era en esencia era Dios, era esa palabra creadora, poderosa, sabia, llena de amor, llena de gracia, llena de verdad. Esa es la palabra que el ser humano debe recibir. Y eso es lo esencial del estudio, de sanidad de la mente. El ser humano debe recibir la palabra, y la sanidad del ser humano no está en la psicología, no está en la psiquiatría, no está en el fármaco, no está en el yoga, no está en la meditación. La sanidad y el centro de la enseñanza de este estudio que guarda relación con la mente y el espíritu es Hebreos 4:12. Debemos aceptar la incidencia de la espada en nuestro corazón y reconocerla como el único medio eficaz para ser salvado. Aleluya. Amén. Y esa palabra es sangre, esa palabra es carne, esa palabra es el verbo, esa palabra es la espada, esa palabra es todo lo que necesitamos. Así es. Y a Dios le plació que esa palabra sea la que está respaldada aquí, en este testimonio. Sí, Señor. ¿Qué palabras van a ser? ¿Palabras que surjan de mi imaginación? ¿Palabras de algún personaje filosófico o de algún maestro, de algún erudito? El testimonio del Señor se encuentra plasmado aquí. Amén. 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 Y en este proceso de introducción del que venimos hablando, le hemos dado una atribución poderosa y parte de todo este estudio que nos va a acompañar varias semanas a una cosa. La palabra de Dios es la que nos da vida. La palabra es espíritu. La palabra es Jesucristo que se manifestó en carne. Esa palabra tomó forma de hombre. Y debemos aceptar esa palabra, reconocerla y dejar que incida en nuestro interior para que vayamos siendo sanados desde el espíritu hacia afuera. Que la vida de Cristo, lo incorruptible, lo santo, lo eterno, lo maravilloso de Dios que hoy habita en nosotros, en nuestro espíritu, empieza a recorrer ese torrente de vida a todo nuestro ser y empieza a sanar todos nuestros malestares, primeramente mentales. Aflicción, depresión, crisis de pánico, ansiedad, engaño, decepción, rabia, tristeza, ira, contienda, celo. Toda enfermedad mental, toda patología carnal debe ir siendo restaurada y sanada por el Espíritu. Amén. No podemos vivir una vida de creyente pensando que yo puedo seguir teniendo envidia, que yo puedo seguir murmurando, que yo puedo seguir haciendo tales cosas, porque eso no me está dando testimonio de que el Espíritu está fluyendo dentro de mi ser. Amén. Dice la palabra que debemos alcanzar la estatura de Cristo. Así es. ¿Cómo procuramos alcanzar la estatura? Vamos a refugiarnos toda la vida en la gracia de Dios y en su misericordia y seguir marcando un paso. ¿O vamos a decidir verdaderamente creer que esta palabra es espíritu y es vida? Amén. Y el espíritu no tiene comunión con la muerte, con el engaño, con la aflicción. El espíritu no tiene comunión con ninguna de las cosas que nos afectan. Entonces entendemos que vamos a ser sometidos a ciertas situaciones donde este cuerpo y esta alma se van a resentir, pero allí debiera prevalecer el espíritu, la palabra de Dios. Y si no conocemos su palabra, porque así lo quiso Dios, la locura de la predicación. Amén. Este libro fue lo que Él quiso, porque esto es lo que nos testifica de lo que Jesús habló. Dice, mis palabras. ¿Cuáles son las palabras que habló Jesús? Si yo no era Pedro, si yo no era Juan, si yo no era Jacobo. Estas son las palabras que Jesús creemos que dijo. No las que dijo cualquier persona que se le ocurre venir a proliferar nuevos evangelios y nuevas revelaciones. Donde el mismo apóstol dice, sea anatema. Y usted tiene que, el desafío que usted venga a descubrir cada día cómo este libro tiene respuesta a todo lo que le pregunten. Aleluya.
Amén. Así es. Así que habiendo resumido un poco toda esta acción de la carne y de la sangre de Cristo, Amén, Señor. Gracias. que nos permitió entrar al lugar santísimo, rasgó el velo de la carne, esa naturaleza carnal la rasgó esa cortina que cubría el acceso al lugar santo, que entraba el sacerdote una vez al año, rasgó esa naturaleza carnal para que podamos entrar y ya no gobierne ese hombre porque está rasgado, está partido, está muerto. O así lo exponen, aunque sabemos que todavía sigue causando estragos. Así es. ¿Cuál es el primer problema que presenta la humanidad? Como se titula esta palabra, el problema humano. El ser humano necesita recibir y creer a la palabra. Como le dije, y no cualquiera, sino las palabras de Jesucristo. Allí inicia el proceso de incidencia necesario para nuestro ser. Cristo asentado sobre nuestra casa Así es, Señor. e infundiendo vida mediante su testimonio. Y ese testimonio es la Biblia, su palabra. Ella es la que nos testifica. Así es, Padre. La Biblia, este libro nos dice la Biblia. Aquí no hay un versículo donde usted escriba Biblia y va a salir un versículo que dice Biblia. Aquí se habla de palabra y de testimonio. Por fe ponemos a prueba este testimonio para saber si es real o quizás otra revelación y otro libro real. Pero entendemos que esta verdaderamente es lo que se testifica que Jesucristo hizo. Y se comparte por ciertas religiones, por otras sectas se tergiversa, pero tristemente esta sociedad no entiende que si se acercaran a abrir este libro en ocasiones, se iría desmantelando y rasgando todo este velo de irracionalidad que Satanás y el mundo han sembrado sobre los corazones. Así es, Señor. Sí, Señor. Y nosotros necesitamos saber, como seguidores de Cristo, que ya no estamos bajo la potestad del problema, nosotros ya formamos parte de la solución. Así es. O sea, esta explicación del problema para que usted entienda por qué la gente allá afuera rechaza el Evangelio y rechaza al Señor. Usted al final tiene que estar viviendo la otra etapa de esta enseñanza. Esto es para que usted lo conozca y se lo exponga al que no se ha arrepentido. Y para que usted también examine y diga, chuta, me falta más palabras, me falta más confrontación, me falta más de esto, porque en esto no tengo paz, en esto estoy ansioso, en esto estoy afanado, en esto estoy deprimido, en esto reacciono de forma iracunda, en esto me desespero. Chuta, ¿qué necesito? Palabra. Palabra más palabra. Amén. Y que usted la entienda, la procese. Ayúdanos, Señor. Sí, Señor. Y hablar con el Señor, por supuesto, la mayor acción de fe. Amén. Creer que Él le oye. Así que en toda esta faceta y en esta enseñanza podemos leer 2 de Corintios 3:16, un pasaje breve que dice lo siguiente. 2 de Corintios 3:16 dice acerca del problema humano. 3:16. 2 de Corintios 3:16 dice, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Amén. El pasaje habla de un contexto que hace alusión a Israel, Sí. que pone su mirada en Moisés y en la ley, y no en Jesucristo y en la gracia. Pero este pasaje, o este versículo, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, aplica para toda la humanidad. Porque el método para restablecer una vida con Cristo y iniciar un nuevo camino es convertirse al Señor. Y el impedimento de ello es el velo. Y el velo es la carne. Nuestra naturaleza carnal debe ser rasgada, echada afuera. El velo debe ser quitado. ¿Y qué nos habla este velo de carne? Este velo de carne es esto que estamos ahora. Esto es el velo de carne. Vivir por esto, por lo que percibimos, por los sentidos, por lo terrenal, por el mundo. Ese es el velo que está ahora. Esto es una ilusión, le dijo una enseñanza. Esto es una mentira. Esto es un velo. El mundo está bajo el maligno. El mundo es un engaño. Amén. Imagínense lo que significa. Estamos en un circo y un teatro, hermano. Porque estamos, nosotros no, el mundo.
Gloria al Señor, porque aquí se rasgó el velo y entendemos que esto no lo es todo. La materia no lo es todo. El cuerpo no lo es todo. Sí, Señor. Hay vida en lo invisible, en lo metafísico, en el espíritu. Y la gente que usted ve que no busca al Cristo, no le interesa, es porque están aferrados a este mundo, a lo terrenal, a lo carnal. No se han convertido. Convertirse, cuando se conviertan, en la palabra griega epistrepo, que significa dar la vuelta o volverse. Volverse a Dios en el fondo. Dar una vuelta y volverse a Dios. Y como dijimos antes en Juan 6:35, venir a Él y creer en Él. Esa es la conversión. Las personas deben venir al Señor y creer en Él. Pero solo en un solo Señor, en un solo Dios y en un solo Espíritu y en un solo Evangelio. Porque así lo establece la palabra. Sí, Señor. Y sabemos que esa palabra, volvernos a Dios, va de la mano con el arrepentimiento, porque arrepentimiento es cambiar, volver en la mente. Solo allí el velo de la carne es rasgado. Un proceso que está ocurriendo en lo interior que yo no percibo, que a lo mejor yo ese día lloré, derramé lágrimas, sentí una experiencia, pero dentro de mí, miren todas las cosas que quizás estaban pasando. Estaba comiendo la carne de Cristo, bebiendo su sangre, estaba entrando vida, me estaba penetrando una espada, estaban pasando muchas cosas en lo espiritual. Pero ¿cómo testifico de que eso fue real? Por fe y por mi vida, por mi testimonio. Amén. Porque hay un cambio en mi vida, un cambio de paradigma, una metamorfosis. Sí, Señor. Amén. Sí, Padre amado. ¿Qué ocurre en lo interior? A grosso modo, ¿qué podrá ocurrir en lo interior? ¿Cómo podemos explicar esto? Ahí mismo, 2 de Corintios 3, 14 y 15, los dos versículos anteriores, dice de forma muy clara, 2 de Corintios 3, versículos 14 y 15. ¿Cuál era el problema que tuvo Israel? Pero que entendemos que es el problema que aplica a toda la humanidad. Pero el entendimiento de ellos se embotó. Porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Esa palabra en botón no había escuchado nunca. Ahora lo vamos a explicar. Todo esto que se aplica a Israel, repito, reitero, se aplica a todos los de corazón duro. De todo el mundo, de todas las culturas, de todas las creencias y de todas las religiones se aplica a ellos. Aleluya. El Señor es justo juez y Él sabrá cómo juzgará a cada persona, porque la excusa siempre de la persona allá afuera es ponerse a pensar en el budismo, en el hinduismo, en todo, y ellos tienen su verdad, y cada uno tiene su verdad, y hay muchas verdades, y hay muchos caminos para llegar a la salvación, porque si no se van a perder los 1000 y tantos millones de budistas que son más que los cristianos. Pero eso es un razonamiento básico, y, con falta de argumento y con un principal motivo: no venir a Cristo. Aleluya. Porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amén. Sí. Así es, Por eso no les conviene creer, porque van a ser exhibidas sus tinieblas. Y quizás cuántas tinieblas hay en la mente de las personas que usted se rodea y ni siquiera se ha enterado. Así es, Señor. Porque usted ve lo externo, lo carnal, pero Así ¿quién es. ve detrás del velo? El espiritual. Amén. Se repite esta palabra en algunos pasajes de la Biblia acerca del entendimiento, que aquí dice que se embotó. Amén. Dice la palabra que Satanás cegó el entendimiento. Dice la palabra que el Dios de este siglo, el príncipe de la potestad de aire, tiene a su servidumbre una cantidad innumerable de personas que están bajo el poder de este espíritu de desobediencia, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así es, Señor. El entendimiento se embotó. La palabra entendimiento, noema, en el griego, que guarda relación con pensamiento y propósito. Y se relaciona con lo que le dije en la enseñanza anterior de Marcos.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Los tres sinónimos del hombre interior, de la mente, del corazón. Mente, alma y corazón. Eso hace relación a la segunda parte del tabernáculo, el lugar santo. Esa parte interna. Mente, alma y corazón. Aleluya. Propiamente, cuando habla del entendimiento embotado, habla de la mente. Pero habla del resultado final. Así es, Señor. Este es interesante. Porque este sustantivo proviene de un término griego que es noeo, que guarda relación con percibir o pensar. Usted está percibiendo esta realidad, usted está pensando esta realidad, usted está haciendo un esfuerzo mental por entender lo que está viviendo. A eso nos alude esta palabra. Pero a esta palabra raíz, porque este noema se desprende de noeo. O sea, su raíz se basa en que usted se esfuerce por entender y percibir este mundo. ¿Cómo percibe el mundo un psicópata? ¿Cómo percibe el mundo un sociópata? ¿Cómo percibe el mundo un pecador no arrepentido? ¿Cómo percibe el mundo usted como hijo de Dios? Todos tenemos una manera distinta de entender y percibir el mundo. Así es. Pero esta palabra noema, que es el significado de entendimiento, nos hace relación en ma, que significa que subraya el resultado del pensamiento. Es decir, el veredicto personal que surge del uso de la mente. Por tanto, cuando la palabra dice que el entendimiento se embotó o se endureció, dice que el veredicto final, después de todo ese proceso de esfuerzo mental, llegó a un veredicto, y ese veredicto es cómo interpreta el mundo. ¿Y cómo interpreta el mundo un pecador? De forma distorsionada, lejos de lo que la palabra nos dice acerca de la realidad. Sí, Señor. Por tanto, el entendimiento, cómo percibo yo este mundo, está cegado. Está guiado por la carne, por los sentidos, por la vista, y no guiado por el espíritu. Amén. Está velado. El veredicto está errado. Usted le dice, amigo, es incorrecto que hagas esto, pero a él no le parece que sea así prender una vela. No le parece que sea así tener un Buda sentado en el jardín. No le parece que sea así tener amistades que le invitan todos los fines de semana a ir de fiesta y solamente hacer cosas que no aprovechan. Entonces, aparte, está velada, no entiende que eso está mal. Tiene su propio criterio. Esta palabra noema, el entendimiento, también nos habla de esquema. ¿Qué significa la palabra esquema? Idea o concepto que alguien tiene de algo y que condiciona su comportamiento. Más claro imposible. Su esquema está velado. El concepto que tienen de la realidad condiciona su comportamiento. Cuando usted tiene un entendimiento abierto por el Espíritu Santo de Dios, su apreciación, su idea, sus conceptos que usted aprecia van a condicionar su comportamiento. Usted va a decir, Dios mío, soy pecador, me debo arrepentir, voy a empezar a vivir de una manera más recta, porque entiendo que no me conviene seguir haciendo lo mismo. Así es. Aleluya. Mi comportamiento y mi conducta van a mejorar, porque tengo una correcta percepción de que muchas de estas cosas, de toda esta atmósfera de engaño, de este velo, me llevan a nada. Sí, Señor. A nada. Piénselo fríamente. ¿Por qué cree que los apóstoles vivían así? Porque la percepción que ellos tenían era increíble. Amén. Nosotros entendemos que tenemos que trabajar, que tenemos que vivir, que tenemos que pagar un departamento, una casa, pero nos quedamos ahí. ¿Y cuántos de nosotros decimos, no, yo quiero servir al Señor, ir a misiones, negarme a mí mismo, dejar todo, dejar mi vida, abandonar mi vida?
Así no es. casarme, estudiar, sacar mi carrera, ganar plata. ¿Quién quiere desapegarse de todo esto? El cristiano convive con eso y aún así Dios nos tolera. Amén. Pero verdaderamente, cuando entendemos que todo esto es un engaño temporal, buscaríamos realmente qué tengo que hacer, Dios mío. ¿Qué debería hacer yo? ¿Para qué es lo que fui creado? Estoy hablando de una manera radical porque entendemos que Dios entiende que estamos en el mundo. Estamos en el mundo, no somos de este mundo. Estamos aquí, tenemos que conciliarnos con todo lo que sucede a nuestro alrededor, pero si viviéramos más con esta fe creciente y poderosa, podríamos entrar a una atmósfera mayor de comunión con el Señor. Esta palabra, como le dije, esquema, significa eso, y dice que el esquema del mundo, el entendimiento del mundo, la manera en que ellos perciben y que ellos condicionan su comportamiento, está embotado, es decir, está petrificado, está endurecido. Esta palabra guarda relación con el mármol o con la piedra, un insensible, un sordo, un imperceptible, que no puede magnificar lo que significa que millones de almas se estén perdiendo, que la salvación es el propósito del Evangelio. Amén. Qué tremendo, hermano. Esto, palabra de embotado, también guarda relación con los callos, una osificación. Una osificación es un proceso de formación de hueso, y los callos son capas duras y gruesas de piel. Así que usted puede entender ahora que un entendimiento embotado, con un velo no rasgado, es un callo en la cabeza. Eso es voto. Aquí tenemos un callo completo espiritual. Y eso, ¿Cómo quita eso? en teoría, Y en algunos es una formación ósea con hueso, o sea, más dura No todavía. es medir. Por eso el Señor le decía, ve y dile a Ezequiel, haré tu frente más fuerte que la frente de ellos, como pedernal, como el diamante, El diamante. para que tu pedernal rompa los callos de ellos. amén. Y recordemos la muerte de la mujer de Lot. Así es. ¿Qué hizo ella? Miró hacia atrás. Mira al mundo. Pero no el mirar hacia atrás de convertirse, de volverme al Señor, sino en lo contrario, habiéndola sacado al Señor, miró hacia atrás y se petrificó. Un retrato de que su entendimiento seguía endurecido. Sí, porque el tercer ángel dijo que siguiera sin mirar atrás. Pues. No. Todo ello nos señala la barrera y la pared que impide al mundo ver. Y para que pueda ver el mundo, para que lo que yo estoy estudiando, psicótico, psiquiátrico, patológico, muchos de ellos ya irremediable quizá, aunque para Dios no es imposible, dice la palabra, Amén. pero es predicarles a todos estos psicóticos y angustiados y esquizofrénicos que están con depresión, con crisis de pánico, con angustia y muchas otras patologías, es que hay algo que la espada no está haciendo en sus vidas. Y no hay más. Porque la espada, la palabra, es la que rasga toda dureza y callosidad de la mente. Porque todas las patologías mentales son de la mente. Hay algo que no está procesado y quizás se están pagando precios del pasado de muchos. Amén. Así es. Pero si ha demorado ese proceso de sanación, de restauración, y parte importante del estudio es confrontar también a quienes consumen fármacos, es decirle, ya basta. En alguna enseñanza me dedicaré a hablar de eso, porque, como le he explicado ya a más de algunos, todo esto crea dependencia. Dependencia, y el dejarlo le van a decir, no, es que dejaste el tratamiento. Por eso te vinieron peor las crisis y la ansiedad. Mentira. Es porque ya su cuerpo se habituó. No es que la pastilla le esté haciendo bien y se lo esté controlando, es que sus neuronas ya están intoxicadas de tanto químico que destilan estos fármacos, porque son químicos que afectan los neurotransmisores. Así es. Entonces, el proceso de sanación de los fármacos para los millones de creyentes que consumen fármacos en la iglesia es durísimo. Puede durar 3, 6, 12, 18 meses, sanarse de unos 10, 15, 5, 3, no sé cuántos años llevará consumiendo fármaco cada creyente, pero es un proceso que es dolorosísimo
y que no están dispuestos a dar mucho porque van a venir las ansiedades y las crisis las primeras semanas de manera terrible, porque su cuerpo ya está habituado. Así que, en conclusión, este velo es la carne. Aleluya. Todo lo que le damos a esta carne. El mundo anda bajo su influencia, viviendo por la vista y no por el oír. Así es. El oír la palabra de Dios. Amén. Y la incredulidad se presenta como uno de nuestros principales enemigos. Así es, Señor. Veamos brevemente un viaje por Hebreos. No voy a tratar de citar todo el contexto como tenía estipulado, pero veamos algunas cositas rápidamente para resumir el contexto de Hebreos 4:12, que llega y desembarca de la nada en este versículo que dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir del alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, ¿cierto? Discernir los pensamientos, las intenciones del corazón. Pero si usted lee todo lo anterior a Hebreos, como que no se entiende así, como que este versículo es muy potente para lo que venía hablando. Sí, Entonces, veamos rápidamente esto y cómo se enlaza con la enseñanza de hoy día. Si leemos Hebreos 4 y nos adentramos un poco en el contexto, se nos habla de una promesa de entrar al reposo o un descanso. Amén. Porque esta palabra también tiene propósito de hacernos descansar, ¿o no? Sí, amén. Llevarnos al reposo eterno, pero también darnos descanso en esta tierra. Y todo esto guarda relación con el Señor. Nos vamos a familiarizar con verdades hoy habladas, y que ya leí en un primer estudio, por ejemplo. En Hebreos 4:2 se nos dice claramente el problema que hemos visto del entendimiento. Hebreos 4:2: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en las que lo oyeron. Amén. Uno de los principales motivos por el cual el mundo está en este estado y el velo no ha sido rasgado es porque han tenido oportunidad de oír, pero no han creído. No hay fe. No está el horizonte último del entendimiento abierto a creer. ¿Por qué pasará eso? Vaya a saber Dios por qué no pueden creer. Y yo sí creí. Y usted sí creyó. ¿Por qué el otro no puede creer? Qué tremendo, hermano. Después dice por ahí en el versículo 7: si oyeres hoy su voz, otra vez termina un día, diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, está citando un salmo. Sí, Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Se fija nuevamente, aparece la dureza. Sí, Señor. La dureza del corazón, como síntoma de no poder penetrar en el velo y entrar en una comunión con Dios en el Espíritu. No endurezcamos nuestros corazones y apliquemos la fe a lo que estamos oyendo. Obedezcamos a lo que oímos, porque si no vamos a estar sentados oyendo y nos va a pasar como a los hebreos, que no les aprovechó en nada el estar escuchando hoy esta enseñanza porque no tenían fe amén. en la buena nueva, que es el Evangelio. Y el versículo 11 termina diciendo: procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Es decir, que la fe genuina, la fe real que podemos manifestar para ser sanados y restaurados, es la fe que va acompañada de obediencia. Así se expresa la fe. Sí, Señor. Obedeciendo a lo que Dios me está aconsejando. Amén. Y ahí aparece Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva y eficaz, pero vemos que el contexto es de entrar en un reposo, que Israel no entró porque escuchó este mensaje, pero fue duro de corazón, porque no aplicó la fe y porque no obedeció. Entonces vemos toda esta sintomatología de lo que hablamos la media hora anterior, o los 45 minutos anterior. El patrón se repite. La palabra nunca hizo sanidad en su vida interior porque eran incrédulos, porque no tenían fe, porque eran duros de corazón. Amén. Aleluya. Su entendimiento había sido embotado, petrificado, cegado. Si nos retrocedemos un poquito más para llegar al punto que quiero hablarle, en Hebreos 3, 12, 13, 12. para seguir la palabra continúa en este mismo hilo en Hebreos 12, 13,
nos dice, mirad hermanos, que no haya en ninguno de vosotros mente, corazón, alma mala, de incredulidad. Ahí está nuestro enemigo. Incrédulos, para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtanse los unos a los otros cada día. Mire cómo es el Señor, lo que veníamos hablando recién. Perdón. Hebreos 12:13. Hebreos 3, Ah, 12, 13. Hebreos 3. Mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Para apartarse, cuidado. Antes exhortaos los unos a los otros cada día. Anímense todos los días. Cosa que a veces nos falta. Entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. El pecado va generando esa callosidad cada vez más dura en la mente de las personas. Sí, Así Señor. es, Señor. Habituados al pecado, no se sacian de pecar estas almas inconstantes, con la conciencia cauterizada. ¿Por qué? Porque están aferrados a la ilusión, al show que está en los límites del velo, de lo terrenal, de lo carnal, y no han penetrado en la atmósfera de la fe, de lo espiritual, 12. Amén. de Dios. Así que con todo esto podemos llegar a una solución para nosotros como creyentes. Amén. Ya habiendo dado el problema de la humanidad, habiendo hecho una introducción del libro de Hebreos para llegar a este versículo que se cayó en la pizarra, de Hebreos 4:12, la solución a nosotros, lo que nos interesa escuchar a los que estamos aquí, buscando este reposo, esta comunión con Cristo, en Hebreos 3:6 se nos dice algo interesante. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Este versículo ya lo estudiamos, pero hoy se aplica de otra forma. Aquí también está hablando y está dando a entender un mensaje, porque se dirige a judíos nuevamente. Jesús es superior a Moisés. Amén. Obvio. Y esto aplica para todos, porque la Biblia no la va a leer un judío, la va a leer cualquiera de cualquier corriente y creencia. Jesús es superior a Moisés. Y nos habla de una casa, no voy a explicar, no tengo tiempo, pero desembarca en este versículo tan importante, hablándonos nuevamente de Dios, de Jesús, que ha hecho todas las cosas. Porque dice, por ejemplo, no puedo evitar decirlo, dice que Moisés fue fiel en toda la casa de Dios, pero Jesús tiene mayor gloria, porque Él hizo la casa. Amén. Y toda la casa es hecha por alguno, pero Dios es el que hace todas las cosas. Así es, Señor. Amén. Y Cristo, hijo sobre su casa, Él debe estar asentado sobre nuestra casa, sobre nuestro templo, sobre nuestra vida, dice la palabra en Romanos, vestidos de Cristo, la cual somos nosotros, dice, si retenemos hasta el fin dos soluciones para el problema de la mente, del velo, de la aferración a esta carne, a los deseos, a este mundo y a todo lo que está causando estrago en su mente, en su vida y en su corazón. Retener la confianza y gloriarse en la esperanza. ¿Qué se traduce esto? La fe y la esperanza deben ser dos aliados fuertísimos del creyente para que viva una vida poderosa en el Espíritu. La fe y la esperanza. La confianza y la esperanza. La esperanza es la salvación. ¿Y quién es el autor de la salvación? Cristo. Hebreos 2:10. Aleluya. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y aquí nos confirma que Él es hijo sobre su casa y es dueño de todo, superior a Moisés, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación. Qué paradójico que tengamos que ser afligidos, pero todo va en cómo respondemos a esa aflicción. Y yo sé que el creyente tiende a ponerse afanoso, depresivo, airoso, angustiado, falto de fe, incrédulo, y todo esto cuando viene la aflicción. Y Cristo no se afligió, no pecó,
no maldijo. Se afligió. Sí, se afligió, su alma y su espíritu, pero no pecó, no alimentó la carne, no hizo nada indebido, sino que fue nuestro testimonio vivo y fiel de cómo debemos conducirnos en medio de la aflicción. Amén. Amén. Y Él es el autor de la salvación. Amén, amén. Él es el autor de la esperanza. Y la esperanza es el yelmo. Y si usted quiere proteger su mente, tiene que tener un yelmo. Amén. Amén. Y ese yelmo es la esperanza, la salvación. Sí, O Señor. sea que si usted verdaderamente cree que Jesús le salvó, que usted no tiene parte en este mundo, Así es. disculpe el ejemplo, pero vamos a volver al tema de lo que pasó con el experimento del C-19. ¿Cuántos andaban con un yelmo de esperanza? Creo que el C-19. El COVID. Ah, ¿Cuántos portaban el yelmo de la esperanza como salvación? No temiendo a nada, porque soy salvo. Casi nada. no. Porque la palabra, la fe que retrata la palabra de los hombres de Dios, no se limita a un mero experimento. Estamos hablando de hombres que lidiaron con serpientes, con leones, Amén. con temores y terrores verdaderamente reales. Con gigantes. Y aún así no dudaron, como David. Amén. Y sin escudo y sin arma. Todo esto me es estorbo. Aleluya. Amén. ¿Quién es este incircunciso inmundo? Dijo David. Aleluya. Entonces, verdaderamente la invitación es portar el Amén. yelmo y el casco de la salvación. Aleluya. Tiene que estar pero apegado, no, Sí, Señor. no una callosidad ni una petrificación. Aquí tiene que haber un casco Bueno, de salvación, pero convencido que usted es hijo del autor de la salvación. Y eso va a ser sanidad a toda rama de depresión y de angustia que pueda venir a atacarle. Aleluya. Porque usted es salvo. Y ahí Amén. el casco afirmando. Y el escudo y coraza de la fe. El escudo para repeler todos los dardos. Por eso debemos retener firme hasta el fin el casco y el escudo. Amén. La salvación, la esperanza y la fe. Importantísimo. Sí, Señor. Como lo revela también Tesalonicenses. Así que no puedo seguir con más porque ya creo que ha sido suficiente. Gracias, Señor. Que el Señor nos bendiga. Hay un versículo que dije en la radio que es Tesalonicenses 5:8, donde se habla de la fe y el amor como una coraza también. Y que la esperanza es la salvación. Viene a aclarar un poco que lo que dice la armadura, que dice que el casco es la salvación, pero Tesalonicenses viene a aclarar que esa salvación procede de la esperanza. Y esa Amén. esperanza es Cristo. Amén. Tesalonicenses, ¿cuánto? 5:8. Así que nos despedimos con este breve versículo y que Dios le bendiga. Amén. Dice así, segunda de Tesalonicenses 2:13, dice así: 81. pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a ustedes, a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, Amén. para esa esperanza gloriosa que nos espera, Gloria a Dios. mediante, Amén, Señor. aquí está una solución adicional, la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Gloria a Dios. Ahí Gloria a tenemos Dios. poderosas armas y herramientas. Amén. Santificación por el Espíritu, por la palabra, por la obediencia a ella y por la fe en la verdad. Con el casco de la salvación, damos gracias y esperamos que todos nos exhortemos cada día Amén. a luchar, a no bajar los brazos y a ser guerreros del Señor, Aleluya. revestidos de su fuerza, y que el velo del engaño de este mundo y de esta realidad no nos engañe.